Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Diagnóstico y Manejo de Hematuria, dirigida por nuestra ponente, la doctora Melissa Campos González, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Campos. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días, con todo. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctora. ¿Qué tal? Entonces vamos a hablar acerca de lo que es hematuria, diagnóstico y tratamiento. Bueno, la hematuria, como ya saben, es la presencia de sangre en el cuerpo, su origen o su localización en cualquier parte del aparato urinario. Nosotros hablamos de dos tipos de hematuria: microhematuria, cuando hay más de 3 eritrocitos por campos, y hablamos de macrohematuria cuando nosotros tenemos más de 100 eritrocitos por campo. Y su color obviamente va cambiando, como podemos ver en la imagen, puede ir desde un rojo vivo a un pardo oscuro. Según las guías europeas y las guías americanas, también definen la hematuria como positiva, una tira reactiva positiva o en un sedimento urinario mayor o igual a 3 glóbulos rojos. Hay otras guías, tanto las de Holanda, las NICE como la BAUS, que también nos hablan acerca de cuáles son las definiciones para turia, que serían tira reactiva positiva y en la gran mayoría también sedimento urinario mayor o igual a 2 glóbulos rojos, y solamente en la NICE o en la BAUS nos hablan de una tira reactiva solamente positiva 2 veces y no es necesario el sedimento urinario. Pero en términos generales hablamos de hematuria mayor a 3 eritrocitos por campos de gran aumento en un sedimento urinario. En cuanto a la clasificación de hematuria, tenemos en función de su inicio y su intensidad. En cuanto a la función de su inicio, tenemos a la hematuria inicial, hematuria terminal y la hematuria total, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La hematuria inicial es aquella que aparece, como su mismo nombre lo dice, cuando nosotros iniciamos la micción, y se debe generalmente a problemas de uretra, próstata o cuello vesical. En la hematuria terminal es aquella que aparece al final de la micción y generalmente son problemas vesicales. Y en la hematuria total, normalmente son por problemas supravesicales. Sin embargo, cuando tenemos una hematuria franca, nosotros no podemos diferenciar eh, de qué órgano del aparato urinario podría venir, si podría ser de cualquiera. También hay que diferenciar la hematuria de la uretrorragia. La uretrorragia es el sangrado de la uretra y no está relacionado con la micción, mientras que la hematuria tiene relación con la micción. En cuanto a la intensidad, tenemos hematuria leve, moderada o severa. La hematuria leve no va a producir repercusión analítica ni tampoco repercusión hemodinámica. La hematuria moderada sí produce repercusión analítica, disminución de la hemoglobina, disminución de los glóbulos rojos, y es necesario la transfusión sanguínea, pero menos de 6 unidades de paquetes globulares. En la hematuria severa también ya se produce una repercusión analítica, hemodinámica, y se necesita más de 6 unidades de transfusión sanguínea. En cuanto a las causas de la hematuria, tenemos causas glomerulares o no glomerulares, o por no decirlo, causas nefrológicas y causas urológicas. Dentro de las causas nefrológicas, las principales son aquellas glomerulonefritis, ya sea IgA, causadas por algunas enfermedades sistémicas como vasculitis, lupus, granulomatosis de Wegener, poliartritis, la púrpura de Schoenen-Hello y otras enfermedades. Y de la parte urológica tenemos
Si es renal, puede ser por algunas infecciones, pielonefritis, tuberculosis, tumores, nefritis también intersticial, que pueden ser agudas, crónicas. Algunas drogas pueden inducir también el sangrado. Principalmente tenemos las cefalosporinas, penicilina, los diuréticos, algunas infecciones como Epstein-Barr, sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus. También tenemos algunas enfermedades familiares como la enfermedad poliquística, la enfermedad medular, la enfermedad nefritis hereditaria, algunas enfermedades vasculares, metabólicas, extrarrenales también, idiopáticas, algunas relacionadas con las coagulopatías, traumas y ficticias. Aquí en las ficticias tenemos las pseudohematurias o a las falsas hematurias que generalmente están ocasionadas por algunas sustancias, algunos alimentos, algunos medicamentos que nos podrían hacer pensar que podría ser una hematuria, pero en realidad son solamente unas pseudohematurias. Por ejemplo, tenemos fármacos como la rifampicina, fenoftaleína, fenitoína, nitrofurantoína, vitamina B12 que podrían teñir la orina, pero no es una hematuria. O algunos alimentos como la remolacha, zanahoria, zapallo, fresa, mora, y algunas situaciones específicas como por ejemplo el sangrado vaginal o la metrorragia, que se pueden combinar con la orina, dando una sensación de una falsa hematuria, ¿no? También tenemos lo que es la microhematuria. Tenemos aquí una guía de la Asociación Americana de Urología en la cual nos habla cuándo es una hematuria. Nosotros, como mencionamos al inicio, la hematuria son mayor a 3 hematíes por campo, pero también tenemos grados de microhematuria. Tenemos bajo grado cuando son solamente entre 3 a 10 hematíes, intermedio entre 11 a 25 y alto cuando va mayor a 25. Y de acuerdo a eso, ¿cuáles son las conductas que nosotros seguiremos? Supongamos que tenemos una microhematuria entre 3 a 10 hematíes por campo, generalmente se da en pacientes varones menos de 40 años, en mujeres menos de 50, fumadores, y el manejo normalmente es repetir un nuevo examen y una decisión conjunta con una citoscopía para ver si hay alguna patología, principalmente en búsqueda de neoplasias malignas. Cuando encontramos en el sedimento entre 11 a 25 campos, lo encontramos ya en varones entre 40 a 59, mujeres entre 50 y 59, y también tenemos que el manejo hacer una citoscopía. Y ya cuando encontramos hematíes más de 25, ya son en pacientes mucho más mayores, tanto varones y mujeres mayores de 60 años, y siempre tenemos que hacer una citoscopía. En cuanto a la etiología urológica más frecuente que vamos a encontrar, tenemos a las neomalformaciones malignas. Aquí tenemos a los tumores de riñón, de vejiga principalmente, de uréter o la misma próstata que puede tener hematurias. Las infecciones urinarias también podrían ocasionar hematuria, incluso hematuria macroscópica con coágulos. Es muy frecuente verlo por emergencia. Las litiasis urinarias, ya sea en cualquier parte del tracto urinario, riñón, uréter, vejiga, exposiciones químicas a ciertos productos. Como se sabe, hay ciertos cáncer, principalmente los cáncer de la vía urinaria vejiga, que al estar expuesto a ciertas sustancias químicas pueden ocasionarnos estos tumores de vejiga, y es importante conocer cuáles son. El crecimiento prostático benigno también podría producir una hematuria. Algunos medicamentos, como ya lo mencionamos anteriormente, traumatismos, es importante preguntar al paciente si ha tenido recientemente un traumatismo, ya sea externo o postquirúrgico, o si ha tenido una instrumentalización. Por ejemplo, si le han hecho recientemente una citoscopía o ha tenido una cirugía urológica reciente.
Las cistitis hemorrágicas, que también son muy frecuentes, las inflamaciones o la cistitis actínica, la hematuria posquirúrgica, que va relacionado con los traumatismos posquirúrgicos, las enfermedades sistémicas, lupus, vasculitis, también los trastornos de coagulación, ¿no? Hay pacientes que toman warfarina, aspirina, pacientes anticoagulados y algunas malformaciones vasculares o algunos tumores benignos. En cuanto al diagnóstico, lo que tenemos que hacer es una buena anamnesis, luego hacer la exploración física, datos de laboratorio y unas pruebas de imagen. En la anamnesis es importante preguntarle al paciente sus antecedentes, ¿no? Preguntar al paciente las patologías, si tiene diabetes, si tiene lupus, qué medicamentos está tomando, principalmente si toma anticoagulantes y qué tipo de medicamentos, porque sabemos que hay medicamentos que también pintan la orina. ¿Qué tipo de hematuria está teniendo de acuerdo a lo que vimos en el primer cuadro? ¿Cómo está la intensidad, no? Si es una hematuria leve, moderada, severa, los síntomas acompañantes. Esto es importante porque si viene un paciente con hematuria asociado a síntomas urinarios, eh, ardor para orinar, aumento de la frecuencia urinaria, tenesmo vesical, pues nos inclinaríamos más para una infección urinaria. Si viene una hematuria con un dolor tipo cólico irradiado de la zona lumbar a la región de flanco, fosa ilíaca derecha, los genitales, más o menos nos estaremos indicando para los cálculos, ¿no? Para diagnóstico de cálculos. También hay que ver la presencia de coágulos, si es que el paciente está eliminando coágulos o no. Preguntar sobre procedimientos urológicos recientes. Este dato es importante en la menstruación. Hay varios pacientes que acuden por emergencia y simplemente estaban con su menstruación y por eso es que la orina salía con hematíes. Y si han tenido algún trauma, principalmente abdominal. En la exploración física es importante ver si el paciente tiene globo vesical para descartar patología principalmente prostática, masas abdominales para descartar tumores renales, vejiga. Siempre hacer un tacto rectal para ver patología prostática, exploración vaginal y muy importante ver el estado cardiovascular del paciente, ¿no? Ver cómo están sus funciones vitales, principalmente presión arterial y frecuencia cardíaca. En cuanto a los datos de laboratorio, lo que pedimos, bueno, si no estamos en un lugar, en un hospital, podemos solamente con una tira reactiva poder ver si tenemos sangre en la orina. Esto cuando no es una hematuria macroscópica, ¿no? Porque cuando ya es una hematuria macroscópica va a ser evidente al examen físico, nada más observando la orina. Se pide el sedimento urinario para ver la cantidad de hematíes y poder clasificarlo. Un cultivo de orina para ver si es que estamos frente a una infección urinaria. Para descartar patología, hematuria de causa nefrológica, podemos pedir un aclaramiento de creatinina, proteína de 24 horas. En el perfil, en el hemograma, ver cómo está la hemoglobina, si está anemizando esta hematuria y en la bioquímica ver principalmente uricreatinina para descartar alteración de la función renal o uropatía obstructiva. Importante ver el perfil de coagulación, principalmente TP, INR, tiempo de coagulación, sangría, TTPA, para evaluar a aquellos pacientes que podrían tener algún trastorno de coagulación o que estén tomando algún medicamento que podría alterar algunas de este perfil de coagulación. Y muy importante también pedir grupo sanguíneo y factor en el caso que tengamos que transfundir a alguno de los pacientes. En cuanto a las pruebas de imagen, las primeras pruebas que nosotros necesitamos y la primera que se encuentra en la mano en cualquier emergencia es una ecografía de vías urinarias, donde evaluaremos son tanto riñón, vejiga y próstata. También podemos hacer una citoscopía, ¿no? Para poder ingresar a mirar principalmente patología uretral, prostática y vejiga. Y el examen ya para poder localizar exactamente dónde se encuentra el nivel del sangrado es a través de una uroten, que es el examen gol estándar.
Sin embargo, también podemos utilizar resonancia magnética aquellos pacientes que son alérgicos al contraste o de repente algunos casos especiales en los cuales no se pueda realizar una urotem por la radiación, por ejemplo, en gestantes, obviamente sin contraste. Una vez ya teniendo el diagnóstico, vamos a pasar a lo que es el tratamiento y el tratamiento va a depender mucho de cómo se encuentra del tipo de hematuria, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente con una hematuria sin coágulos, una hematuria sin obstrucción, autolimitada, que incluso puede solamente resolverse con aumento del consumo de líquidos, vamos por un tratamiento conservador sin sondaje vesical, reposo, evaluación de las funciones vitales, evaluación del estado cardiovascular del paciente, que no haya inestabilidad hemodinámica y solamente aumento de consumos de líquidos. Si ya estamos frente a una hematuria franca con coágulos, pues lo que tenemos que hacer es un sondaje uretral para poder realizar un lavado vesical y utilizamos una sonda, de preferencia es una sonda grande, no es una sonda de 20 a 22 frames, no la típica que usamos 14 o 16 en emergencia, sino es una sonda 20 a 22, de preferencia una tipo Cuvelier, que es una sonda con una apertura grande a nivel de la boca, para que por ahí podamos extraer los coágulos, y se utiliza también una jeringa Tumi de pico largo para poder extraer los coágulos. Esta sonda también debe ser de triple vía para poder colocar la irrigación continua con cloruro después del lavado. Este paciente de preferencia se queda en observación para poder evaluar lo que son las funciones vitales y la estabilidad hemodinámica. Si aparte de esto no logramos todavía controlar la hematuria, podemos agregar algunos inhibidores de la fibrinólisis, como por ejemplo el ácido tranexánico. Lo podemos colocar 1 gramo endovenoso eh, cada 8 horas, si es que el paciente se queda hospitalizado, y si es que el paciente va a casa, lo podemos dar en vía oral. Los criterios para que el paciente ingrese o que se quede hospitalizado, principalmente es que el paciente venga con compromiso hemodinámico, ¿no? Paciente con presiones bajas, frecuencia cardíaca elevada, que no solamente esté con una infección, sino con una sepsis urinaria, tiene que quedarse para recibir tratamiento antibiótico, que esté con una insuficiencia renal aguda en este momento o alguna coagulopatía que hay que corregir, retención urinaria con coágulos para poder hacer lavados vesicales, que el paciente no pueda tolerar la vía oral, porque si tenemos una hematuria leve que va a necesitar consumo de líquido, pero el paciente no puede tolerar la vía oral porque tiene náuseas, vómitos o no tolera la vía oral, tiene que quedarse para hidratar. Y algunas comorbilidades importantes, ¿no? Algunos pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes o que tienen alguna coagulopatía importante. Muy bien, y eso sería todo en cuanto a hematuria. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Campos. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto el día de hoy, vamos a proceder a agradecer a todos por participar el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Doctora, ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Gracias, hasta luego.